¿Cómo están? Muy buenos días. Ya cercano a las 20 minutos para las 9 de la mañana, damos inicio a nuestra clase del día de hoy, día miércoles 4 de noviembre. Cómo se nos ha ido rápido el año. Y la idea de hoy, tal como les comenté el día de ayer, es que podamos tener una clase que permita, por una parte, cerrar algunos de las muchas herramientas que en planificación, estrategia, en diagnóstico, en investigación, se tiene a la mano para poder generar una visión amplia, una visión integral del problema que queremos abordar con nuestro proyecto. Tanto la lluvia de ideas, Scamper, el árbol de problemas, el detectar a quienes son los stakeholders o clientes internos, externos, los agentes culturales con los cuales nosotros compartimos y convivimos a diario en nuestro territorio. Estas herramientas permiten tener una visión amplia, tal como les señalaba, que a través del pensamiento divergente, es decir, por medio de la herramienta de la creatividad, el grupo, la agrupación, la corporación, el elenco artístico, el centro de estudiantes, los alumnos de una carrera o uno de forma individual, pueda abordar los problemas, buscar las soluciones, ir estableciendo los objetivos. Esto es igual que construir una casa. Nosotros en estos momentos estamos como el ingeniero mecánico, el ingeniero que tiene que ver con el terreno, con la tierra, con sus características, haciendo los primeros sondeos para poder hacer las perforaciones y comenzar con los cimientos de la vivienda. Al construir un proyecto, en cuanto a lo metodológico, es lo mismo. Por lo tanto, cuando abordamos esta alternativa, esta provocación de las herramientas de pensamiento divergente, nos estamos adentrando a una serie de técnicas que nos permite poner en funcionamiento toda nuestra capacidad, y es una capacidad que tiene que ver con la creatividad, con lo objetivo, con nuestros talentos, con nuestras habilidades, y se ponen al servicio de una idea y nos facilita precisamente el hecho de tomar decisiones ágiles y principalmente sorteamos una de las principales debilidades o amenazas que tiene un formulador de proyectos y que todos quienes estamos inmersos en este entretenido mundo de materializar ideas a través de la formulación de proyectos nos pasa, que es empantanarnos, nublarnos, enamorarnos de la idea, no encontrar alternativas por estar enceguecido con determinados objetivos. Estas herramientas lo que permiten es despejar esa neblina, esa bruma que no nos deja ver el camino. Y tal como también señala el viejo dicho popular, muchas veces el estar pendiente de un árbol no nos permite vislumbrar el bosque. Estas técnicas precisamente facilitan esta gran herramienta que nos facilita la toma de decisiones y el diagnóstico y la evaluación del problema. En este sentido, la clase de hoy vamos a ver la última herramienta práctica, dinámica, es muy entretenida poder materializarla. Lamentablemente, esta condición de clase telemática no nos permitió haberla desarrollado de forma práctica, no solamente esta, sino también Scamper, la lluvia de ideas y otras más que también se plantean por parte de quienes trabajan regularmente el pensamiento divergente en las organizaciones, en las corporaciones.
Y me refiero a este último uso que se le da a la propuesta de los 6 sombreros para pensar, o 6 sombreros pensantes, que es una técnica, tal como ustedes pueden ver en la diapositiva, que es bastante lúdica y que está pensada en provocar diferentes reacciones. Está pensada en generar instancias de diálogo y de evaluación respecto al objeto en estudio. Nosotros con ello nos posicionamos frente al problema y se nos invita a abordarlo de una forma integral sin caer en la descalificación, sin caer en el prejuicio, sin caer en la intolerancia, por cuanto cada uno de los participantes, de acuerdo al color del sombrero, va a tener que asumir una postura respecto al tema. Por lo tanto, nosotros podemos ver que este tipo de actividad es complementaria a la lluvia de ideas o al árbol de problemas. Nosotros con el árbol de problemas lo que estamos definiendo es una situación. Estamos esclareciendo el problema. Recuerden, el tronco, las raíces, el follaje, las ramas. Nosotros estamos identificando, igual como el médico, cuál es la patología, la enfermedad que tiene. Pero una vez que nosotros hemos definido el problema, sus causas y sus efectos, tenemos que buscarle solución. Y la lluvia de ideas o Scamper pueden ser instrumentos al servicio de este trabajo, de acotar, de alinear, de encauzar los pensamientos en pos de la búsqueda de esa solución. Y los 6 sombreros para pensar o 6 sombreros pensantes es un trabajo que puede derivar de la lluvia de ideas, que tal como lo revisamos en la clase anterior, muchas veces se grafica, y para eso voy a regresar un par de láminas atrás, en este trabajo en mesa, donde cada uno de los integrantes del grupo, cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, o ustedes pidiéndole apoyo a sus compañeros en cómo abordar el proyecto, la iniciativa, la necesidad que deben cubrir, en estos POSIT, en estos papelitos adhesivos, van escribiendo cuáles pueden ser las ideas, las soluciones, las opiniones con respecto al tema. Y una vez que nosotros lo hemos desarrollado y hemos podido generar un sedazo de cuáles son aquellas que tienen una mayor factibilidad, porque recordemos que hemos trabajado el árbol de problemas y también el mapa de actores, discriminamos y definimos cuáles son las que tienen una mayor factibilidad, cuáles de ellas es más realista de acuerdo a los recursos con los cuales contamos, pero siempre teniendo presente, tal como lo revisamos el día de ayer, que no existen ideas malas. Por lo tanto, toda idea es válida para poder solucionar un problema. Quizás existen elementos materiales como el recurso financiero, la tecnología, la cantidad de personas, la distancia, el territorio, entre otras, el clima. Podríamos señalar un montón de factores exógenos que nos impedirían tener una claridad o entregar facilidades para poder ejecutar una iniciativa. Son las que finalmente nos entregan una discriminación, una prelación, una priorización de ideas a ejecutar. Entonces, una vez que tenemos la idea, con nuestros amigos, con nuestros colegas, compañeros de trabajo, ya hemos determinado que vamos, por ejemplo, a instalar un programa de actividades artísticas en los barrios vulnerables de Antofagasta, nos sentamos, porque ya detectamos el problema, y el problema es que los niños de Antofagasta, debido a la pandemia, no tenían acceso a la cultura, no tenían acceso a actividades artísticas o de ocio, entretenimiento cultural, educativo,
debido a la pandemia, por estar encerrados en las casas. Entonces nosotros dijimos que nuestro problema lo habíamos detectado. Teníamos claro las causas, teníamos claro los efectos. Hicimos la lluvia de ideas y esa lluvia de ideas nos llevó a estar sentados en esa mesa, con los papelitos, con todos. Nos distribuimos 6 sombreros y cada uno empezó a dar su opinión de forma rotativa. Es decir, todos los integrantes de la mesa van a tener que usar el sombrero azul. Y así consecutivamente con el blanco, el rojo, el verde, el negro y el amarillo. Pero, ¿qué significan esos 6 sombreros? Pues bien, quien tiene el sombrero blanco tiene la misión de transmitir y tomar la posición de un actor neutral. Es decir, tiene que utilizar conceptos objetivos. No hay espacio en este juego cuando estemos usando el sombrero blanco para las emociones. Es decir, datos, hechos, cifras, frialdad. Allí, por ejemplo, puede ser un amigo que deba ver la posibilidad si los recursos o el presupuesto o lo que tendríamos que gastar es mucho, es poco. Tiene que tomar una posición objetiva. Solamente un ejemplo con el tema financiero. Podría también tomar una postura respecto a la población a la cual estamos abordando. Si está ya dentro del mapa de actores, tiene cobertura. A lo mejor el barrio de emergencia o el comedor comunitario, la olla común donde queremos llevar horticultura, ya la está abordando otra institución. Y ese sector, ese grupo ya está saturado. Es decir, el sombrero blanco tiene que tener un análisis frío, objetivo. Cada uno, insisto, va a tener que colocar sobre su cabeza el sombrero blanco para poder seguir el juego. Todos están llamados a asumir en algún momento el rol de el sombrero blanco que transmite neutralidad. El rojo, ¿qué les lleva el rojo? Es corazón, sangre, pasión. Este va a permitir expresar los sentimientos. Esa parte irracional, intuitiva, esa parte en que se siente y no se piensa, se siente y se habla. Por lo tanto, aquí también es importante dentro de un proyecto poseer esa mirada de altruismo, de amor al prójimo, de me gusta hacer lo que quiero hacerlo, soy un apasionado de la música, quiero acercarme a ese comedor de emergencia, a esa olla común y todos los domingos en la mañana llevar actividades para los niños, es decir, soñar, es decir, poner el corazón en lo que se está haciendo. Todos van a hacer el mismo recorrido, todos van a tener que opinar desde la perspectiva de los sentimientos. El color verde, siempre asociado a lo vegetal, a lo ecológico, a la naturaleza, está asociado al pensamiento creativo, a esas energías del pensamiento divergente que hemos estado revisando durante estas semanas. Por lo tanto, cuando estemos usando el sombrero verde, lo que vamos a tener que hacer es utilizar nuestra potencia creativa al máximo. A lo mejor en nuestra primera pasada el amigo de sombrero blanco dijo, me parece excelente el espacio, la idea, los datos, no tiene cobertura. El rojo señaló, quiero hacerlo porque yo amo la música, amo los niños, quiero entregarles una alternativa educativa y de cultura. Y el verde decir, perfecto, tenemos el territorio, tenemos el amor, la pasión por el arte, llevemos títeres y música. O llevemos baile entretenido. Y vamos a empezar a utilizar la creatividad para darle solución a ese problema. Porque el sombrero blanco, le insisto, ya lo miró objetivamente. El rojo le puso pasión y el verde está usando la creatividad. El negro, el sombrero negro es el color de la oscuridad. El color del punto de vista crítico y de cautela. Es decir, cuando nos enfrentemos a este proceso, cuando tengamos que usar el sombrero negro, vamos a estar frente a una posición crítica.
Tendremos el deber de identificar peligros, tendremos el deber de identificar posibles problemas, cuáles son las amenazas, cuáles son los eventuales problemas que esta idea, que esta solución va a tener en la práctica. Aquí podemos sumar un montón de factores, desde la desmotivación, desde el interés del grupo al cual vamos a abordar, conocer quizás experiencias exteriores fallidas, ver si necesitamos algún permiso, cuál es la disposición, si existen algunos actores del territorio que nos puedan generar conflictos, etcétera. El sombrero negro siempre tiene que llamar a un planteamiento crítico, a un planteamiento donde podamos tener presentes las amenazas y sobre todo las alertas de este proceso. Luego tenemos el sombrero amarillo, y el sombrero amarillo, que está asociado con el astro rey, con el sol, tiene que ver con luminosidad. Este sombrero te invita al lado optimista. Tú ya tuviste una visión objetiva, una visión apasionada, una visión creativa, una visión negativa, o negativa en el sentido de ser crítico con respecto a la idea, tratar de plantear sus debilidades, y el amarillo es optimismo puro, es el yin y el yang del sombrero negro que estamos viendo en la imagen. Por lo tanto, cuando nosotros estamos con el sombrero amarillo, lo que estamos invitados es a tener una postura optimista con respecto al tema. Ver los valores, los avances, los principios, las grandes necesidades que vamos a poder cumplir, se invita a soñar. En suma, lo que nos está pidiendo el sombrero amarillo es que nosotros asumamos una postura de trabajar para conseguir un tema de energía, de ponernos la camiseta, trabajar en pos de que esto sea un éxito. Cuando estamos con el sombrero azul, que es el sexto, estamos el control, el liderazgo, el que tiene que gestionar la dinámica lo mejor posible para que podamos obtener buenos resultados. En todo equipo, y eso lo vamos a estar viendo en las próximas clases, tiene que existir liderazgo, diferentes liderazgos. No todos están llamados a ser líderes, cada quien tiene sus propias cualidades y habilidades, pero el liderazgo es una herramienta que se construye, que se trabaja, y que no necesariamente tiene que ser la de alguien que da órdenes. Existen muchos tipos de liderazgo que nosotros vamos a revisar en su momento y que son importantes para poder irlos trabajando y enfocando en el desarrollo de un proyecto. Por lo tanto, cuando estamos frente a el sombrero azul, es quien lidera la instancia. Tal como les señalaba, esta dinámica, que es bastante lúdica, que tiene algunos parámetros precisamente para que sea práctica, dinámica, rápida, tiene una característica principal. Voy a compartir en la siguiente lámina, porque le resume precisamente lo que le acabo de señalar: emociones, creatividad, el control, el optimismo y el pesimismo, y los hechos y los datos. Tal como les señalaba al principio, esta técnica, que es bastante entretenida, es bastante social, de compartir experiencias, emociones, acciones creativas, tiene algunas ventajas, dentro de las cuales podemos destacar sin lugar a duda el hecho de que nos permite tener esta visión integral, donde existen diferentes esferas que se han puesto a trabajar en pos de buscar la solución. Acota el problema, porque en el fondo lo vamos centrando, después que hemos trabajado las otras herramientas, a un objeto en estudio, y eso nos permite tener un trabajo integral en pos de la búsqueda de la solución del problema. Te enriquece porque te permite esta creatividad o este punto de vista, al estar escuchando a tu compañero, a tu propia idea, a tu propia visión, darle algunos giros, darle algunas nuevas aplicaciones o reinterpretaciones, lo cual es muy potente para conservar el ánimo y para poder ir desarrollando y gestionando las actividades que se están proyectando en pos de esta solución al problema. Y por último, creo que una de las cosas muy importantes es que todos se sienten partícipes de la solución del problema, y les permite a cada uno de ustedes tener y explotar sus talentos y habilidades
en igualdad de condiciones. Hay algunos que son más emocionales, otros que son más creativos, otros que son más controladores. Hay algunos amigos que viven en pesimismo, otros son muy optimistas y otros son muy lógicos, concretos. Por lo tanto, esta instancia lo que te permite es ponerte en la piel del otro, te invita a reflexionar desde esta perspectiva y lo más importante, te permite ocupar el rol. Siempre vas a ocupar el rol rojo, verde, azul, amarillo, negro, blanco, de forma tal de que tu visión siempre va a ser integral. En ese sentido, los dejo con este video que les permitirá hacer un resumen práctico de lo que acabo de señalarles. 6 sombreros para pensar, un libro escrito por Edward de Bono que propone una guía para tomar decisiones más acertadas. Tomar decisiones incluye contemplar motivos que llevan a optar por una alternativa. Ese proceso mental de análisis es difícil de explicar. Además, como cada proceso individual es único, surgen diferencias en los grupos. El método de los 6 sombreros reproduce estos procesos mentales de forma sistemática, proponiendo que los puntos de vista se atiendan de a uno para crear un mapa que permita tomar mejores decisiones a partir de un lenguaje común. Cada sombrero simboliza una forma de pensar que no se preocupa por describir lo ocurrido, sino que intenta vislumbrar lo que está por venir. El primer sombrero es el blanco, que sugiere neutralidad y tiene que ver con la información pura como hechos y cifras. La energía se concentra en buscar datos y evitar interpretaciones. Pueden incluirse datos subjetivos en la medida en que tengan una función limitada de hipótesis provisorias y sean una base para una decisión si son corroborados. También se exige que se formule el grado de certeza o de incertidumbre que acompaña a cada hecho. El pensador de sombrero blanco es objetivo, ignorando en principio el uso de esa información. El riesgo aquí es la avalancha de información y para evitarlo se avanza a partir de pedidos concretos. Suele utilizarse en el inicio de la reunión y para definir la información faltante. A la frialdad del sombrero blanco se le opone la pasión del sombrero rojo, que se centra en los aspectos no racionales. Busca expresar emociones, sentimientos e intuiciones sin necesidad de explicarlos, legitimando así los aspectos menos racionales. Suele asumirse que las emociones empañan el pensamiento, pero no se las puede negar. Están disfrazadas de lógica y escondidas entre actitudes y ejercen gran influencia en las decisiones. Las emociones solo serán válidas en la medida en que sean auténticas. Cada uno debe formular un sentimiento, aunque sea neutro, confuso, dudoso o indeciso, pero no puede pasar. Tampoco debe pedirse justificaciones, pues se busca reflejar las emociones en toda su complejidad. Además, dado que las emociones pueden cambiar, puede utilizarse este sombrero en distintos momentos de la misma reunión. El sombrero negro es el de la oscuridad, prevención y cautela. Si algo no nos encaja, este es el espacio para señalarlo y es una vía para expresar la tendencia natural a estar incómodos ante lo diferente. Es el sombrero que nos aleja de las acciones que pueden causarnos prejuicios, nos evita peligros y dificultades y nos protege de malgastar tiempo, dinero y energía. A diferencia del rojo, exige razones lógicas autosostenidas. El análisis debe basarse en peligros reales y no en un pesimismo irreflexivo. Por su potencial para anticipar y su carácter práctico, es útil al planificar. Incluso se puede usar para reflexionar sobre el proceso de pensamiento del momento. El riesgo aquí es abusarse, ya que resulta más común ser crítico que constructivo. Debe verse como una invitación a pensar los inconvenientes, legitimando el valor de la cautela. El sombrero amarillo evoca al sol y está relacionado con el optimismo. Busca los posibles beneficios y ventajas de una idea. Es constructivo y plantea propuestas para propiciar cambios positivos, solucionar un problema, introducir una mejora o aprovechar una oportunidad. Es la contracara del sombrero negro, pero es más difícil de usar, pues es más fácil ver los peligros. También exige razones lógicas, aunque no exhaustivas. Este sombrero nos obliga a buscar ventajas y promueve la curiosidad, suponiendo el mejor escenario para valorar el máximo beneficio de una idea. El interés personal motiva el pensamiento positivo, ya que somos más optimistas si vemos beneficios propios, pero este sombrero es anterior a eso, asumiendo una mirada positiva y optimista, aún antes de encontrar beneficios. Claro que es necesario evitar el optimismo insensato. El sombrero verde representa la vegetación y la creatividad, buscando huir de las viejas ideas para encontrar otros mejores. El pensamiento creativo se puede desarrollar dedicando tiempo y concentración. Mucha gente se contenta con las primeras soluciones que se les presentan y dejan de buscar alternativas, pero el sombrero verde invita a explorar más allá, incluso cuando todo funciona bien, lo que permite anticiparse a las dificultades. En la creatividad, el juicio cede ante el movimiento. Una idea puede ser trampolín hacia otras o desarrollarse hasta adquirir una forma concreta. La creatividad crece más donde hay exploración, provocación y riesgo, y se inhibe ante la razón.
Con el modelo de pensamiento lógico debe existir motivo para decir algo antes de hacerlo, pero en el mundo de la creatividad esto no es así. El sombrero azul es el del control, el que permite organizar el pensamiento. Se usa para definir propósitos y pautas del método y velar por su buen desarrollo. Quien coordina la reunión tiene esta función natural, pero otros participantes pueden hacerlo también. Aquí se representa la capacidad de enfocar y centrar el pensamiento y para eso formula preguntas. Hay preguntas exploratorias, de disparo y para comprobar algo. Si un problema está mal formulado, su solución puede volverse inútil. Por eso aquí se busca definir claramente las problemáticas y obtener la visión general a fin de encontrar orden en el caos aparente, usando recapitulaciones y resúmenes. Además, permite diseñar modos de pensar sobre un determinado tema, desde lo rígido hasta lo flexible. En general, conviene usarlo al inicio y al final de la reunión. El método requiere de un coordinador y es el único habilitado para autorizar un cambio de sombrero, de dos formas posibles: la individual, pidiendo a una persona expresarse con cierto color, y la grupal, donde todos lo hacen de forma secuencial. La participación de cada uno es voluntaria, salvo con el rojo, que es obligatoria. El tiempo individual debe ser lo más breve posible y la secuencia de colores puede ser fijada sobre la marcha o preestablecida. Existen patrones útiles a modo de guía, pero en la práctica fluye naturalmente si es bien guiado. Los sombreros no buscan transformar a las personas, sino permitirles comprender distintas realidades, maximizando y coordinando la inteligencia, la experiencia y los conocimientos de todos. Las personas discuten porque no conocen otra forma de actuar, pero los 6 sombreros permiten organizar puntos de vista diferentes y crear un mapa enriquecido para tomar mejores decisiones. Tal como se señaló en el video, la idea es que este ejercicio lúdico concluya con acuerdos, con ideas fuerza, que nos permitan acotar, definir eh, a través de la opinión. Tal como señalaba también la exposición, uno de los grandes ventajas e importancia que tiene esta herramienta de pensamiento divergente es que muchas veces el que es crítico no es criticado por serlo, tiene anchas para poderlo ser, porque todos van a tener que ocupar el rol, por lo tanto existe una especie de democracia de las ideas, todos van a tener que ocupar el rol del otro en algún momento. Es un ejercicio que no debe durar más de 10, 15 minutos porque no se está buscando ni se apela a la racionalidad, se tiene que hacer ojalá de sorpresa porque la idea es que se diga lo primero que aflora para que a nuestra mente, a nuestros sentimientos, nuestras emociones a flor de piel, para que sea lo más genuino y sea lo más verídico posible. De esta forma, creo que nosotros podremos tener un resultado óptimo, por cuanto no van a ser respuestas medidas, sino que cada rol, cada sombrero le va a entregar ese minuto a la persona para que pueda definir en pocas palabras qué pasa por su mente, por su corazón, por sus emociones, qué le lleva a pensar en la experiencia para poder dar una respuesta. En ese sentido, este es un método entretenido que sirve para calentar motores, para soltar el ambiente, para romper el hielo y que facilita mucho el desarrollo de las actividades futuras que están asociadas con el proyecto. Luego que hemos tenido esta lluvia de emociones, sensaciones, pensamientos creativos, vislumbrar eventuales amenazas o desafíos, nos enfrentamos a esta cuadrícula donde nosotros tenemos que determinar la factibilidad lo que sea factible, el deseo, es decir, cuánto lo queremos y cuánto es posible ejecutarlo de acuerdo a los 6 sombreros pensantes. Por lo tanto, el quien tiene la persona que está cumpliendo el rol de administrador precisamente va a ir colocando estas ideas, estos resúmenes en una de las 4 cuadrículas. Más, menos, menos, más, dependiendo del cuadro de factibilidad, es decir, de las posibilidades de concretar, y la deseabilidad, es decir, esa sensación de que es posible a una y finalmente
existe esa energía, esa buena onda de querer ejecutar la iniciativa porque existe un convencimiento superior de que se va a alcanzar la meta, se va a satisfacer la necesidad y se va a conseguir un éxito colectivo una vez de que la podamos materializar, sea seleccionada. No solamente por un afán de ego, eh, de ganar, de sentirse vencedor, de haber sido seleccionado, sino también por los efectos positivos en la sociedad, que en el caso nuestro, el arte, las culturas tienen como vehículo, como herramienta de transformación social. Más aún en estos tiempos en que lo que más necesita la comunidad es de las personas que con su magia, con su talento, le dan color a la vida, como son los artistas, los gestores, los cultores, y tan vapuleados por estos tiempos por la autoridad. No podía dejar pasar ese comentario. Entonces, cuando nosotros hemos recorrido todo este proceso, nos encontramos con este pequeño grupo de esferas en donde nosotros vamos a escoger la idea, la vamos a plasmar y vamos a construir el relato. Y el relato es lo importante en todo proyecto, porque es el espíritu, el alma, más allá de los números, más allá de las obras, más allá de las actividades y del aplauso del público asistente a la actividad, y también, porque es legítimo para los artistas, el pago justo, digno y merecido por el talento expresado sobre el escenario. Nosotros estamos construyendo un relato, estamos construyendo una historia, estamos transmitiendo emociones a través de lo que queremos ejecutar, estamos buscando provocar, inspirar. Entonces, finalmente, vienen tres grandes preguntas que ustedes deben estar constantemente refrescándolas, deben estar constantemente recordándolas, tenerlas como un mantra, para no perder en aquellos momentos de desilusión, de abatimiento, cuando las energías bajan, o cuando ha pasado el tiempo y uno ya está generando actividades de forma mecánica, sin que exista esa excitación, ese enamoramiento, al igual como las relaciones de pareja. Siempre pasa un momento en que se tiende a nivelar o a decaer. ¿Qué pasa con esa chispa? Siempre es bueno recordarse tres preguntas que tienen que ver con la idea o las ideas escogidas, o cómo esta idea ha progresado, ha transformado, evolucionado en el tiempo y su relato. Y dice relación, tal como señala la lámina, es ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Siempre es bueno volver al origen. Al origen. Por eso es tan importante la prueba que ustedes están desarrollando para la unidad 1, porque es su idea. Y quizás a final del semestre, o en el próximo año, o en 3 años más, ustedes deban hacerse esta pregunta. ¿Por qué lo estoy haciendo? Yo creo que ese nivel de sinceramiento, de ser transparente, fiel, leal con uno mismo, es una herramienta potente para el éxito. ¿Por qué lo estoy haciendo? La motivación que me originó, que era quizás hacer lo más simple para pasar la cátedra y que me pusieran una buena nota para aprobarla, quizás se transformó en algo mayor. Y ya trabajando 3, 4 años en el mundo laboral, o dictando clases, o trabajando con una productora, o ya montado en una gira porque soy un artista reconocido. Bueno, del punto en que ustedes escribieron la pregunta, la respuesta de la pregunta 1 de la prueba, en algún momento tienen que volver a hacerse esta pregunta. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? Luego viene la segunda pregunta, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué estrategias voy a seguir? No solamente ahora es esa pregunta, en el momento que están definiendo su problema, sino en todo momento de su vida. Porque los problemas
siempre van a estar presentes, las dificultades siempre van a estar al borde del camino, por el sendero que vayamos recorriendo. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a ofrecer? Entonces, enmarcar la idea y contar el relato es un proceso continuo, es un proceso de constante construcción y evolución. Las necesidades van progresando, se van modificando. Existe una teoría que se plasma en una pirámide que se llama pirámide de Maslow, que va por otro lado, por otra línea de estudio, que establece que las necesidades en esa pirámide parten en la base desde las más básicas hasta las más elevadas o las más evolucionadas que están en la cúspide. Los proyectos ocurre lo mismo, siempre hay una idea macro y de a poco se va especializando, de a poco se va avanzando, se van satisfaciendo necesidades y van surgiendo otras ya más complejas, van evolucionando, van progresando. Por lo tanto, tener siempre presente estas tres preguntas, ¿por qué, cómo y qué? Son importantísimas, porque son la base de la formulación de cualquier proyecto. Por lo tanto, con esta última reflexión, estamos dando por terminada esta primera etapa del semestre, que es precisamente por calendario cruzada por la semana de descanso, que es la próxima, y que la planifiqué de tal forma de continuar en lo mismo al regreso de esta semana, pero ya dando un paso más hacia la formulación propiamente tal y con algunas herramientas que van a servirles a ustedes no solamente el tema artístico, sino también eventuales emprendimientos, si es que, volvemos al primer semestre, ustedes quieren tener una corporación o un emprendimiento, una empresa, para poder llevar adelante más allá de sus capacidades artísticas que las vuelquen a través de algún fondo concursable, proyecto en la línea de persona natural. Así que con esto damos por concluida la primera parte de la clase del día de hoy y los primeros elementos que dicen relación con las herramientas de evaluación y diagnóstico en su primera parte en la unidad 1, porque continuaremos en la misma senda, pero ya de forma más especializada, a modo tal de estar la primera semana última semana del mes de diciembre, segunda quincena, ya entrando a trabajar de lleno, de plano, con todas las herramientas que hemos estado viendo, sus proyectos que son su prueba final, con la cual serán evaluados. Por lo tanto, dejo abiertos los micrófonos para consultas, dudas, comentarios, sobre todo y especialmente la prueba del día del trabajo que tiene que enviar por correo electrónico al día viernes 6 de noviembre. Así que todo oídos a sus consultas. Yo tengo una duda, profe. Marcelo, adelante. Dispare. Mire, lo que pasa es que todavía sigo teniendo problemas con lo de la prueba, porque Ya, no sé cómo alargar más mi idea, porque todas las ideas que he tenido no he podido así como cubrirla en lo requerido de eso de las 3.000 palabras. perfecto. Es que siento que no tengo como una estructura, como algo que seguir para poder explicar mejor mi idea, porque igual he sentido que me doy muchas vueltas, incluso he chamullado mucho. Y eso más que nada. ¿Ya? No tengo como una estructura definida para mi idea. Perfecto. Consejo, consejo. ¿Has buscado en internet? ¿Has Eh, googleado? sí, he leído muchas cosas, por eso igual he intentado buscar estructurar todo lo que he leído porque no sé por dónde empezar o cómo no ser tan enredado. Pero Mira, igual he leído muchas cosas. tú ya tienes claro hacia dónde quieres apuntar, tú ya tienes claro cuál es tu proyecto.
trata, te doy una herramienta, podría ser súper potente, que pudieras esas instancias, esas experiencias que tú has podido revisar en internet, mencionarla, tuiteo, como para ir aportando al material, porque eso te va a servir a ti como referente a futuro. ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que te llamó la atención de esa experiencia en particular? Eso te puede permitir generar no solamente un relato, porque no estamos hablando de construir un cuento, no es literatura, sino que estamos hablando de una lluvia de ideas incluida en ese espacio. Por lo tanto, podría ser una buena instancia que tú hicieras un checklist de esas experiencias de otras organizaciones, de otros espacios, de otros territorios, qué es lo que te llama la atención. Eso te puede servir también para tener herramientas bajo la manga al momento de poder empezar a formular. Es una sugerencia que te entrego. Ahora, lo de los 3.000 caracteres es para que le pongamos pino, porque si no me van a llegar tuiteos, porque me ha pasado antes. Les pido y me dicen, no, mi idea es construir un muro, pintarlo de blanco y que haya un graffiti. Y yo quedo como ya, y la idea es precisamente que puedan, independiente de la cantidad de palabras, desarrollar un poco más, porque después se van a dar cuenta que el esfuerzo de hoy en cuanto a ese trabajo de definir las ideas, se les va a facilitar mucho el proceso de la formulación, porque van a tener claro cuáles son los referentes, cuáles son las inspiraciones y cuáles son los ejemplos que quieren seguir, porque tal como les puse en esa frase, yo creo que el problema no está en inspirarse y provocarse por las ideas exitosas de otras personas, sino que está precisamente en el hecho de satisfacer el problema que uno tiene al frente con las herramientas que uno posee. Así que no me tire todavía la esponja, de lo mejor de sí, y yo sí que va a poder hacer una buena presentación de su idea, porque en el fondo lo que estoy pidiendo es que yo tenga claro, que yo lea y tú tengas claro qué queremos desarrollar, más allá de las palabras, para que estés tranquilo, ¿vale? Ya, profe. Otra cosa más. Disponga. En la primera pregunta hay que como explicar una metodología o algo, porque No, igual eso igual me ha tenido como... no, si tú lo deseas, porque quieres adelantar trabajo, sí, si tú lo deseas, pero lo que estamos preguntando es cuál es tu relato, cuál es tu idea. Que me cuentes qué quieres desarrollar, cuáles son tus inspiraciones, cuáles son tus motivaciones, cuáles crees tú que deben ser los resultados, los objetivos, las metas y las actividades, a modo de ejemplo lo que te estoy señalando, de lo que tú quieres ejecutar. O sea, no me basta que alguien señale, yo quiero conformar una banda de rock. Perfecto, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Qué quieres buscar? O sea, algo más. O sea, no, esto es como cuando vas al médico y dices, doctor, me duele la cabeza. Perfecto. Y ese dolor de cabeza puede ser cualquier enfermedad, incluso una migraña por salud mental. Y no necesariamente tiene que ser un virus o una bacteria que te está afectando el organismo para que tenga esa manifestación, que es el dolor de cabeza. Entonces, no, a eso es lo que apunto. No nos quedemos con el me duele la cabeza, sino contar todos los síntomas para que podamos trabajar en conjunto el eventual remedio, en este caso la solución al problema a través de un proyecto o la concreción de un sueño. Ya, profe. ¿Alguna otra duda, consulta? Bueno, profe, yo tengo una duda, pero es como más, no sé si está en contexto de la clase. Si alguien realmente puede vivir haciendo proyectos, porque por ejemplo Sebastián Badilla lo hace. Sí. Si tú lo dices como herramienta, sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y te lo voy a explicar de la siguiente forma. Yo creo que las instituciones, eh, a ver, ser proyectista
o estar trabajando constantemente en la formulación de proyectos, como todo orden de cosas y como toda experiencia laboral, aun cuando existen excepciones a la regla, es un proceso de aprendizaje y de crecimiento. Yo creo que en un comienzo siempre tiene que ir de la mano como una herramienta que tú manejes, que te permita tener un plus laboral. No todos saben hacer proyectos. El 99,9% de la población no sabe hacer proyectos. Y el 90% de la población de los trabajadores de las artes y las culturas tiene nociones, pero no trabajan regularmente en la formulación de proyectos. Por lo tanto, si tú el día de mañana conoces, sabes, tienes los criterios básicos para poder formular proyectos, te haces necesario, no solamente para la institución a la cual tú le estás prestando servicio, en el caso que estés trabajando a patronado o estés boleteando, sino que te permite tener una carta de presentación que te diferencia al resto. Cualquiera puede administrar y gastar la plata de un proyecto, pero no todos tienen la capacidad, las habilidades o se han entrenado para formular proyectos. Aquí es un proceso de ensayo y error. Muchas veces los proyectos están definidos por factores externos. La idea puede ser buena, pero el jurado, las circunstancias o el momento que se está viviendo no permite apalancar recursos. Pero eso no inhabilita y no frena el proceso de búsqueda de financiamiento, ya que si no es por una puerta, será por otra. ¿A qué apunto? A que saber financiar proyectos, o sea, apalancar recursos, es una gran fuente de ingreso. Y entre tú más ganas, más cartel, más fama, más tiene una mejor carta de presentación. Si tú empiezas a revisar aquí a nivel nacional, a nivel regional, puedes encontrar grandes formuladores de proyectos. Incluso hay algunas personas que cuando llegan el momento de los FNDR y de los Fondart, o de los fondos concursales de determinado momento, al igual como hay personas que les pagan por hacer tesis, hay personas que les pagan por hacer proyectos. Y generalmente se les paga una comisión por hacerlo y una bonificación por ganarse. Yo he trabajado así en algunas oportunidades, pero generalmente trabajo el 95% de mis capacidades en mis iniciativas particulares, de mis agrupaciones o de las actividades que yo desarrollo, que no tienen relación alguna con el trabajo que yo desarrollo en la institución a la cual pertenezco, aun cuando ese conocimiento está al servicio de la institución para evaluar, trabajar, administrar o gestionar proyectos formulados o adjudicados. Por lo tanto, tú, el saber bien, el formular proyectos, te coloca en una línea creativa súper potente que es poco utilizada, poco usada en Chile, porque es una herramienta de apalancamiento de recursos que generalmente se evade o se le hace el quite por el hecho de que necesitas al comienzo leer mucho para poder comprender el territorio y vivir el territorio. Y eso yo creo que es importante, y ahí tú le vas dando con el tiempo el cariz o el proceso que tú desees. Te voy a poner otro ejemplo. Ustedes han escuchado muchas veces seguramente la palabra las famosas consultoras. Las consultoras van a hacer un plan, una planificación estratégica. Esta consultora que contratamos va a desarrollar, qué sé yo, el plan, programa de actividades de este año va a ser esta, ¿cómo le dicen eufemísticamente esa palabra? La jornada de autocuidado. Estoy poniendo un ejemplo, siempre lo hacen de la administración pública, las famosas jornadas de autocuidado. Y son consultoras, y las consultoras generalmente tienen equipos multidisciplinarios, y esos equipos multidisciplinarios aplican estas técnicas, aplican las herramientas de planificación y de formulación de proyectos para esas instancias. Por lo tanto, desde el punto de vista de ingeniería, desde un punto de vista de planificación estratégica, no solamente desde la perspectiva de postular un fondo y ganárselo para
tener una gira, montar una obra de teatro, editar un libro, publicar un libro, qué sé yo, tiene que ver que es una herramienta de gestión. Los proyectos son herramientas de gestión administrativa. Por lo tanto, como músico, como trabajador de la cultura, te coloca en una posición ventajosa en relación con un compañero. Es como saber inglés. Todos lo pueden entender, pero pocos lo hablan. Esto es lo mismo. Tú puedes entender muchas veces el proyecto, pero pocas veces vas a saber formularlo. Y generarte esa aurea no de éxito ni de ser un ganador, sino de ser una persona responsable con los plazos y con la creatividad y tener la capacidad de escuchar y diversificar las áreas. Así que sí, se puede vivir, puede ser una fuente de ingreso, pero como todo en la vida se tiene que trabajar para que sea algo constante y que sea algo que te llene de felicidad y que no se te transforme en una carga. La actualidad va a ser muy necesario contar con formuladores porque se vienen tiempos complejos, se vienen tiempos bastante difíciles, ya lo son, y buena parte de los recursos que va a poder a disposición del Estado no van a ser en la línea de subsidios, sino que van a ser a cambio de algo. Por lo tanto, las ideas llevadas a formulación van a ser súper importantes, tener la metodología. Por lo tanto, la respuesta es sí. Como experiencia personal y sin que me hayan autorizado, podría expresarlo en nombre de mis colegas con quienes yo trabajo, con quienes me rodeo, que sí, una agrupación, un trabajador de la cultura que sabe hacer proyectos es autónomo. Puede lograr independencia o una fuente de financiamiento bastante grande. Y ojalá tener una fuente de trabajo estable, trabajar en una escuela, en una corporación, en una empresa, qué sé yo, y aparte, por otro lado, tener un mini emprendimiento, un pequeño emprendimiento que le permita por proyecto ganar 600, 700 mil pesos, y eso multiplicado por cada una de las pasaditas que hay durante el año. Así que sí, se puede, pero como todo en la vida, significa trabajo, dedicación, constancia y constante aprendizaje. Y dentro del proyecto, por ejemplo, si mi proyecto es, no sé, hacer una gira de un musical, ¿puedo contratarme y yo mismo ponerme un sueldo así? Sí, señor, sí puede hacerlo. ¿Ve que es importante? Sí puede hacerlo. No existen generalmente las inhabilidades dentro de los proyectos de las líneas concursables, están definidas por otros factores. Principalmente, una de las más criticadas a la fecha de hoy es la que tiene por el mundo de la cultura, que siempre salen estas conversaciones, es la del FNDR, que es el único como que tiene una limitación, una inhabilidad así desgraciada, que te dice que no puedes contratar a través del proyecto a personas o a trabajadores de tu corporación, fundación, agrupación, cuando es rentado, cuando tiene un contrato de trabajo. Es la única limitación dentro de toda la amplia gama de fondos concursables. Ojo, estoy hablando fondos Fondart, estoy hablando fondos de medio ambiente, fortalecimiento de las organizaciones de interés público, que es de la Seremi Gobierno, los fondos del adulto mayor, los capitales semilla, abeja, que maneja Corfo, eh, los fondos CONICYT de investigación, es decir, todos, absolutamente todos, a excepción del FNDR, cuando se trata de trabajadores con contrato de trabajo de la institución que está postulando, todo lo demás tú puedes contratarte. En el Fondar tú puedes ir precisamente como encargado de proyecto y el encargado del proyecto tiene una remuneración y tú te la fijas. Y de la misma forma, si tú estamos ejecutando como tú pusiste una gira, tú eres músico y productor y fantástico, recurso humano, músico y productor. ¿Cuánto dura la gira? 6 meses, perfecto. Una renta de 300 mil pesos mensuales por eso. Y así tú te vas ingresando, porque no solamente puedes ser productor o músico de ese proyecto, sino que con el tiempo, con el rodaje, puedes estar ejecutando 3, 4, 6 proyectos a la vez, y eso te genera un colchoncito de, qué sé yo, 800 mil pesos líquidos al bolsillo, 900 mil pesos, y eso te da para poder aportar a la casa, o darte tus gustos, y ese es dinero extra. Así que no vean esta herramienta es como hacer los turnos de noche en el hospital. Todos preguntan, pero sí, pero
Se aprende harto estando en urgencia. Así lo he escuchado de mis amigos médicos. Todos quieren ser el Doctor House, pero todos tienen que empezar por urgencia. Así que la respuesta es sí. Si puedes ir dentro del proyecto, puedes asignarte una remuneración o un monto de recursos para tu bolsillo. (9:32 de la mañana). Si no hay más consultas, más preguntas o comentarios, les doy las gracias por su asistencia. Sé que les va a ir muy bien, que voy a recibir excelentes ideas. Estamos provocando ideas, no se sientan evaluados, están construyendo su proyecto, así que pónganle lo mejor de sí para que este semestre sea entretenido y todos puedan contar con herramientas para que el día de mañana así sean buenos proyectistas y tengan las nociones como para poder colaborar en la concreción de sus sueños o en la solución de problemas que aquejan a algún grupo. Porque le insisto, no solamente tiene que ir por la línea de lo artístico, por la línea de lo cultural, que es lo que nos convoca, pero los proyectos, un buen administrador de proyectos, ustedes inclusive podrían estar en caso de necesidad estar trabajando como administrador de proyectos o ejecutando uno en una minera. Ya saben los conceptos básicos, ya saben cómo se debe ejecutar, cuáles son los parámetros. Por lo tanto, no lo miren solamente como una alternativa hacia el mundo de la cultura, sino que una plataforma transversal que en cualquier área de la economía van a caer muy bien porque son pocas las personas que administran, gestionan y formulan. Así que agradeciendo su participación el día de hoy, quedo atento a sus trabajos al correo uantof.cl y que tengan un excelente miércoles, mejor fin de semana y aprovechen el descanso de la próxima para que regresen con las pilas cargadas a seguir trabajando la formulación de proyectos. Que tengan una excelente jornada. Nos vemos en 15 días más. Igualmente, profe, gracias. Por nada.